Invitados, damas y caballeros, en nombre de la Fundación Kofi Annan y nuestros socios, déjenme darles la bienvenida a esta conferencia acerca de la integridad electoral en Latinoamérica. Lamento que compromisos impostergables me hayan impedido participar en las discusiones. Estoy seguro de que la experiencia técnica y la experiencia política y conocimiento local e internacional representada en esta conferencia podrá reinvigorar esfuerzos regionales y locales de arraigar la democracia y mejorar la integridad electoral. Como ustedes, yo creo que la democracia es el sistema político que se adecua mejor para manejar nuestro mundo cambiante y que es la base del progreso social y económico, localmente y globalmente. Sin embargo, debemos reconocer sus imperfecciones, junto con los retos y peligros para las ideas democráticas y las instituciones que están en evidencia alrededor del mundo y en Latinoamérica. Los políticos y las instituciones del gobierno, en todos lados, tienen que lidiar con el impacto de la globalización y la integración. Se encuentran menos capaces de manejar las fuerzas que afectan la vida de la gente. Damas y caballeros, amigos, en los próximos 18 meses habrán elecciones presidenciales en Ecuador, Chile, Honduras, Costa Rica, Paraguay, Colombia, México, Brasil y Venezuela. Debemos darle la bienvenida a las elecciones como una parte integral de la práctica democrática, transparente, y las elecciones transparentes y justas son vitales para la función eficiente y efectiva de la democracia. Por supuesto, la democracia es más que solo elecciones, como estoy seguro que todos estamos de acuerdo. Sin embargo, las democracias tienen un potencial transformativo que no puede ser ignorado. Si los procesos electorales tienen alguna falla, cuando tienen una falla, una manipulación, los ciudadanos se ven negados a tener su derecho de tener su voz en el gobierno y la oportunidad de hacer que nuestros líderes rindan cuentas. Las elecciones no pueden dar su beneficio principal, la transferencia poderosa, pacífica del poder. Esto no solo se trata de legalidad, se trata de legitimidad. Y la legitimidad es lo que le permite a los ganadores gobernar con credibilidad y con paz y protege a aquellos que pierden también. La democracia puede parecer que está desapareciendo, pero las aspiraciones de los ciudadanos para tener un gobierno democrático siguen siendo altas. Nuestro reto es darnos cuenta de que esas aspiraciones existen, realizarlas, mejorar la confianza que tiene el público en las elecciones y defender el espacio democrático para que los competidores políticos no tiendan a ir a alternativas extremas para asegurar el poder. Como en cada región del mundo, algunos países en Latinoamérica han tenido o no han tenido elecciones que han llevado a violencia y a algunos problemas sociales. Hay que mejorar el manejo social y se ha llevado a consolidar las políticas y las prácticas. Nuevas ideas y tecnologías y la creciente reserva de mejores prácticas desde dentro y fuera de la región dan una riqueza de experiencias de las que podemos sacar ideas para poder fortalecer la integridad electoral. Los siguientes 2 días nos darán una oportunidad para de verdad contar y contrastar las tendencias electorales en la región y más allá, y para destilar esencia de aquellas tendencias. Los urjo a ser francos, honestos, identificando los retos para la integridad electoral y identificando también soluciones que se puedan utilizar a nivel nacional.
Sus hallazgos informarán y enmarcarán las actividades de la iniciativa de integridad electoral en otras partes del mundo y contribuirán al debate global del papel de las elecciones y su impacto en la democracia hoy en día. Déjenme, por lo tanto, darles mi apreciación al gobierno mexicano y a los demás socios, especialmente Carmen Aldáñez, Alanis, por su gran apoyo al organizar este evento. Y finalmente, déjenme desearles una jornada exitosa y estimulante. Vamos a proceder ahora con la conferencia magistral del presidente Ricardo Lagos. Como ustedes saben, el presidente Hello, Lagos President Lagos es abogado por parte de is la an Universidad de attorney Chile. by the University of Chile, and he has a PhD in economy from Duke Fue University. presidente de la República de Chile del año 2000 al 2006 y durante los años 80 tuvo una destacadísima participación en el proceso para recuperar la democracia en su país. Fue líder de la Alianza Democrática y el Comité Independiente para las Elecciones Libres. Fundó el Partido por la Democracia, del cual fue su primer presidente. También fue ministro de Educación bajo la presidencia de Patricio Aylwin y de Obras Públicas durante el mandato de Eduardo Frei. En los años 2008 y 2009 fue enviado especial de la ONU. 2009, he was a special officer in the UN for climate change, and he is also president of the Democratic Foundation for Development in Santiago de Y sobre Chile. todo, And creo que no hay duda de que el presidente undoubtedly, Ricardo President Lagos Ricardo es Lagos una de las voces que is one of the voices that representa a toda represents América Latina Latin en America el mundo in actual. the world. Presidente, tiene usted la palabra. President Lagos, you have the floor. To manage the forces that affect people's lives. Muchas gracias y Thank muchas you gracias all. por esa Thank you very cariñosa much for introducción. those kind words of introduction. Quisiera en primer lugar First felicitar of esta all, I would like iniciativa. to congratulate this initiative. Quisiera también And I would felicitar also a los like que to han congratulate hecho parte del those of you trabajo de who lo que have been teníamos part que of the decir. work of what La we had to say. introducción ha sido The muy introduction completa has been very y complete, no podría and sino alegrarme de haber I am escuchado very happy to have al heard viceministro de Relaciones the Exteriores, Minister of Foreign que me Affairs parece que ha planteado los that temas has con una presented the extraordinaria matter claridad. with extreme clarity. Luis Videgaray lo que nos ha dicho es que frente a este tipo de temas, como otros temas, los latinoamericanos debemos ser capaces de hablar por una sola voz. Poder avanzar en el sentido de una integridad electoral en nuestra nación, pero también hacernos cargo cuando tenemos dificultades en nuestra América Latina, que seamos nosotros los que estemos en condiciones de ayudar entre todos a resolver. Así como hemos acompañado a la hermana República de Colombia a través del proceso largo que ha encabezado el presidente Santos para alcanzar la pacificación en Colombia, así también debemos ser capaces de tener una mirada común para ayudar a los amigos venezolanos. Creo que este seminario, lo que se ha hecho en esta inauguración, es reforzar aquella convicción que la democracia es un proceso permanente de profundización de la misma. La democracia es una tarea cotidiana de cada uno de nosotros que tiene que tener, y todos tenemos la vista en el horizonte, pero como todos sabemos, ese horizonte es escurridizo y difícil de llegar. Cuando creemos que estamos alcanzando el horizonte se extiende más allá. Y eso es la democracia. Queremos perfeccionarla y la vemos allá en el horizonte. Y no nos damos cuenta que mientras estamos tratando de alcanzar ese horizonte, estamos cambiando la realidad cotidiana de nuestros países. Y tal vez porque los políticos somos un tanto conservadores, no cambiamos la agenda con la rapidez necesaria para adaptarnos a las nuevas condiciones que se van creando, producto precisamente de una democracia que se va profundizando
y se perfecciona siempre. Pero digamos también que la democracia tiene otra cualidad que es insustituible. La democracia es una forma, como todos la entendemos, de alcanzar el poder. Pero alcanzado el poder es una forma de ejercer el poder y también de entender que el poder se legitima día a día por la forma como lo ejercemos. Y en consecuencia, derivaciones autocráticas van deslegitimando el poder que hemos adquirido con la legitimidad al inicio. Este es un tema central. Pero también digamos que la democracia es el instrumento por excelencia para limitar el uso del poder por parte de los poderosos o los que han sido investidos para ejercer el poder. Es en consecuencia de la democracia un conjunto de elementos. Alcanzamos el poder, ejercemos el poder, con el ejercicio lo legitimamos o lo deslegitimamos, según cómo lo ejerzamos. Pero al mismo tiempo la democracia es el mejor sistema para limitar el ejercicio de ese poder en beneficio de los ciudadanos. Esto es la esencia del sistema democrático. Y por ello entonces, ¿cómo somos capaces también de entender que en la democracia la distribución del poder, desde Montesquieu en adelante, es de la esencia misma de lo que estamos tratando? Y cómo entonces a su vez la expansión y la profundización de la democracia y la responsabilidad entonces de cómo se ejerce. ¿Cómo somos capaces, hoy día en que sabemos que no hay otra forma de alcanzar el poder democráticamente en nuestros países, sino sea por la vía democracia? Los tiempos que vivimos son complejos y difíciles. Nunca antes en la historia de la humanidad había habido un número tan grande de países que están ejerciendo o dicen que están ejerciendo la democracia. Digámoslo claramente, ningún país puede pretender caminar por el escenario internacional sin hacer una reivindicación de los sistemas democráticos. Esa es la realidad de hoy. Y acá me uno a los que han citado a ese 80% de latinoamericanos que en los próximos 12 meses van a tener que concurrir a alguna cita electoral en nuestra región. Y por ello entonces me parece tan importante el que esta reunión que se inicia hoy sea aquí una reunión que tiene por objeto perfeccionar los sistemas en virtud de los cuales estamos en condiciones de escuchar la voz de la ciudadanía, de ese 80% que nos va a decir qué es lo que ellos quieren para nuestras sociedades aquí en América Latina. Como lo señaló también Kofi Annan en su introducción que acabamos de escuchar, cómo se establece y se escucha la voz del ciudadano. ¿Y por qué esto me parece tan importante? Porque hay un tema que es profundamente trascendente para nuestras propias sociedades. Es el conjunto de ciudadanos que dicen qué es lo que queremos para nuestra sociedad y eligen entre distintas opciones. ¿Qué es lo determinante? Que algunos dicen que nuestras sociedades se hacen a imagen y semejanza del mercado. Y ahí entonces es el consumidor el que ordena. Otros piensan que las sociedades se hacen a imagen y semejanza de lo que quieren los ciudadanos. Y ahí entonces es el ciudadano el que ordena. En el primer caso, el consumidor ordena, sí es cierto, pero dependiendo del tamaño del bolsillo. En el segundo caso, el ciudadano ordena dependiendo su particular punto de vista. Y aquí quisiera recordar a ese filósofo y politólogo italiano Norberto Bobbio, que en una frase realmente hermosa dice: en toda sociedad todos tenemos que ser a lo menos iguales en algo.
todos tenemos que ser a lo menos iguales en algo. Y él dice, ese es el mínimo civilizatorio de una sociedad. ¿Y quién define ese mínimo civilizatorio? El ciudadano, votando. Ese 80% van a decir, quiero esto como mínimo. Y por lo tanto, entonces, el entender la importancia de un sistema electoral es entender la importancia de cómo respetar a ese ciudadano que se expresa y que el conjunto de ciudadanos van a definir el tipo de sociedad en la cual quieren vivir, en la cual quieren ser iguales en algo. Y este yo creo que es el elemento central. Cómo cuando hablamos del concepto de integridad electoral, lo que estamos haciendo es reivindicando a Bobbio, escuchar al ciudadano para que ese país, esa sociedad, sea a lo menos iguales en algo. Y eso en lo cual van a ser a lo menos iguales en algo. Son los bienes públicos que esos ciudadanos están demandando. Sí, yo sé, leo el diario, mi país está creciendo. ¿Y cómo se expresa ese crecimiento? ¿Cómo me llega a mí, ciudadano común y corriente? Esa entonces creo que es la respuesta más profunda del concepto de integridad electoral. Es cierto, vamos a elegir a un hombre, a una mujer, a un cargo. Presidente, parlamentario, concejal, gobernador, etc. Pero detrás de ese nombre hay un conjunto de ideas y son esas ideas las que nos movilizan para votar por ese hombre o esa mujer. Y estamos acá entonces para cómo hacer de ese proceso un proceso íntegramente adecuado. Y quisiera entonces señalar que cuando la Comisión Global sobre el tema de integridad electoral publica su informe seminal allá en el 2012, precisamente el título del informe es Profundizando la democracia. Y luego, una estrategia para mejorar la integridad electoral en el mundo. Pero claro, esa estrategia y esa integridad electoral nunca llega a una conclusión definitiva. Siempre descubrimos que esa se va modificando. Nuestro concepto de integridad electoral es distinta. Antes que exigieran las nuevas tecnologías, redes sociales, internet y demás. Nuestra democracia es representativa, sí señor. El tema ahora es, y lo vamos a ver en un segundo, pero ¿cuánta de la democracia es hoy además participativa? Y nuestro concepto de participación cambió producto de las nuevas tecnologías. Y esta misma reunión, 20, 25, 30 años atrás, el tema de la participación de las nuevas tecnologías no existían porque no existían esas tecnologías. Más de una vez he dicho, la democracia existe porque Gutenberg, allá hace más de 500 años, inventó la imprenta. Pero en aquellos tiempos que todo se demoraba más que hoy, pasaron 110 años hasta que a alguien se le ocurrió que con la imprenta podía tener un diario. Pues mire usted, la Gazette en Francia apareció recién, allá por el 1630. Y la imprenta es de 1400 finales del siglo XV. Porque hubo un diario, sabíamos lo que debatía el señor rey con su corte, hubo unos filósofos franceses que pensaron, un señor Rousseau, Voltaire, Montesquieu, bueno, si todos sabemos lo que está resolviendo el rey, ¿por qué no lo resolvemos nosotros? Es decir, la democracia surge como concepto en la sociedad a partir de una imprenta. ¿Y cuál va a ser la democracia a partir de estas nuevas tecnologías? Me gustaría saber la respuesta, porque creo que estamos recién en esta ola que se está desenvolviendo, pero estamos en la mitad todavía no aparece el diario al final de esto. Me quiero concentrar, sin embargo, escúchenme esta discreción,
me quiero concentrar en qué es lo que se nos dijo. Elecciones con integridad en el documento del 2012, obviamente. ¿Basados en qué? Bueno, basados en los principios democráticos del sufragio universal, basados en la igualdad política que es indispensable entre todos los ciudadanos y que tiene que haber también basados, ¿verdad?, en una gestión y preparación profesional para poder medir este proceso de los ciudadanos. Y señalaron entonces en ese informe seminal 5 elementos indispensables para la integridad electoral. Y a esos me quiero referir. Primero, tener un Estado de Derecho. Segundo, tener organismos electorales adecuados, con profesionales competentes, independientes y autónomos, y con transparencia, lo que hemos escuchado en los miembros de esta distinguida audiencia, distinguido plenario que acabamos de escuchar. Tercero, la necesidad indispensable que existan instituciones y normas. Instituciones y normas en virtud de un Estado de Derecho. ¿Cuál es la separación de poderes? ¿Cuándo son los plazos para presentar candidatos? ¿Cuándo se presentan? ¿Qué éxitos tienen? ¿Cómo se determinan? Etcétera. En otras palabras, ¿cómo somos capaces de garantizar que todos tengan posibilidades de expresarse? Y también un sistema electoral que no significa que el que gana, gana todo. Interesante esto. Elijo un presidente. Ah, sí, pero también estoy eligiendo un Congreso que va a vigilar al presidente y le establece los balances y contrabalances. El que gana, no gana todo, entre otras cosas, porque el que perdió está seguro que en la próxima puede él ganar y el otro ser minoría. ¿Cómo establecemos entonces un procedimiento de instituciones claras que garantizan esto? En cuarto lugar, ¿cómo somos capaces de eliminar barreras que existen entre la igualdad de los ciudadanos? Y ahí tenemos el tema de igualdad de género, ahí tenemos el tema de qué ocurre con la influencia de los distintos grupos socioeconómicos que hay en una sociedad, quiénes tienen mayor acceso, quiénes tienen menor acceso, etcétera. Y, digámoslo, el propio siglo XIX y siglo XX son una experiencia de igualdad de acceso. Al comienzo sí, pueden votar. ¿Pero quiénes votan? ¿Todos? No, eran sociedades organizadas, perdónenme, solo los varones, mujeres no, para comenzar. Segundo, pero varones que tengan algo que defender, ¿eh? O sea, tienen bienes, si no, no se van a preocupar de los temas de la sociedad. Y es el voto censitario que conocimos, ¿verdad? ¿Y cuánto de eso hemos avanzado para llegar a hoy? ¿Dónde nos encontramos y cómo hay que seguir avanzando? Cuarto punto. Y el último, al cual ha habido referencias esta mañana, como no podía ser de otra forma, el regular financiamiento. Y estos son los 5 elementos para ir avanzando en la integridad y es lo que van a ser los temas de este seminario. Y aquí entonces yo creo que es tan claro y tan importante, ¿verdad?, en donde somos capaces de tener rendición de cuentas, cómo somos capaces de tener independencia, cómo somos capaces también de tener medios de comunicación tan importantes para poder presentar con ciertos grados de objetividad, sé que es algo muy subjetivo decirlo, lo que son las distintas opciones sociales. Y quisiera entonces comenzar por algunos de estos temas que me parecen tan importantes. El primero es el término de la legitimidad. Y aquí quiero tocar un tema que es poco debatido y me ha sorprendido el porqué. Son los niveles de participación ciudadana. Y hablando de niveles de participación ciudadana, el viejo tema, largo tema discutido, el derecho a sufragio. ¿Es un derecho o es un deber? Si es un derecho, está bien, lo voy a ejercer cuando yo quiera. No, es un derecho y un deber, está obligado a ejercerlo. Ah, usted me va a obligar a ir a votar. Este debate no está resuelto.
Y este debate es central, a mi juicio, en una democracia. Algunos hablaban, por supuesto, en otros tiempos, de una visión de clase social. Y las clases se expresan votando. Sin embargo, yo diría que todos los estudios empíricos que yo conozco al menos, le dicen a usted que cuando el voto es voluntario, normalmente se expresan mayoritariamente los grupos socioeconómicos de ingresos altos versus los grupos socioeconómicos de ingresos bajos. En mi país hemos tenido de todo. ¿La inscripción de un ciudadano es voluntaria o es automática? ¿Ah? ¿Cómo dijo? Sí, ¿es automática o no? Hoy día lo podemos hacer automático. No tiene que ir a hacer una cola para inscribirse como ciudadano. Veamos en los tiempos pasados en Estados Unidos y en los grupos afroamericanos los exámenes que tenían que dar para poder ser ciudadanos. Entonces, Pinochet inventó algo sensacional. Ciudadano era aquel que se quería inscribir. Pero si se inscribía, estaba obligado a seguir votando. Y tuvimos que tener entonces un gran debate entre nosotros, ¿nos inscribimos o no nos inscribimos? ¿Legitimamos o no legitimamos esto que nos parecía tan raro? Fíjese, si usted quiere ciudadano, va y se inscribe. Pero si se inscribe, ahí sí, obligado a votar. La tendencia fue después decir, no, la inscripción debe ser automática. Sí. Y la hicimos automática. Pero después entonces dijimos, pero el voto es voluntario. Me arrepiento. Lo dije en Chile, por supuesto. El voto debe ser obligatorio. El Estado tiene el derecho de decirle al ciudadano, deme 5 minutos de su tiempo y piensa lo que es mejor para su país. Pero este tema no está en el debate electoral, ¿se han dado cuenta? ¿Voto voluntario o voto obligatorio? Como si eso es una definición cualquiera. Es una definición que tiene un profundo sentido. Y por lo tanto yo diría que el primer tema es legitimidad. Debatamos un poquito este tema. ¿Cómo lo queremos? Y cada uno de nuestros países tiene opciones distintas, dicho sea de paso. El segundo tema que me parece importante es el tema que dice relación con cómo somos capaces de ir avanzando los distintos mecanismos que tenemos por delante. ¿Sí? Porque efectivamente el crear organismos elaborados, profesionales, competentes, creo que hemos ido avanzando y avanzando mucho, pero nos queda mucho por alcanzar. Es allí donde se juega buena parte de la legitimidad del resultado de la elección, que es la credibilidad de quien da las cifras. Y allí yo creo que lo que hemos escuchado esta mañana, yo creo que es ejemplar la forma como se planteó el caso de México. De decir, hemos avanzado mucho en los últimos 20 años, tenemos que seguir avanzando y seguir aprendiendo, y porque tenemos que avanzar y seguir aprendiendo, estamos contentos de hacer aquí en México esto para América Latina. Y yo diría, y me alegro enormemente, que se haga aquí en México pensando en América Latina, porque siempre he pensado que México es parte fundamental de América Latina, y América Latina es de los que somos latinos. Es cierto, una vez expliqué esto al primer ministro de Canadá, y el primer ministro de Canadá rápidamente me dijo, Monsieur le Président, je suis latin aussi, je parle français. Él quería también formar parte de América Latina, tema para debatir. Pero sí creo muy importante el que la forma como se ha ido hablando el tema de la profesionalización, y en donde quisiera señalar que en mi país le queda un largo camino en este sentido. ¿Cuánto tenemos que avanzar todavía en legitimar lo que son las instituciones, profesionalizarlas y el conteo de votos? Y por cierto, el tema de voto voluntario obligatorio está en primer lugar del debate en Chile. El tercer elemento que quisiera señalar es el que dice relación con cómo establecemos los distintos sistemas electorales
respecto del que gana, gana todo o gana con balances. Y aquí está el tema de los sistemas electorales, que es sistema unívoco en el sentido que se elige una persona por distrito, o el sistema de pluralidad y los sistemas de etcétera, etcétera, de cómo establecemos el sistema DONT, un sistema de mayoritario. Y este yo creo que es un tema que adquiere también una discusión muy importante. Y no es menor el tipo de sistema electoral que usted tenga. Heredamos de la dictadura un sistema que se llamaba binominal, en donde se elegían 2 por distrito. 2 senadores por circunscripción, 2 diputados por distrito, entonces era un sistema perfecto en favor de la minoría. Porque si usted sacaba 65% de los votos, elegía uno, y yo que saqué el 35, elijo el otro, empatamos. 65 igual 35. La única forma de introducir una diferencia mayoritaria era el que llega segundo, doble al otro. No es menor, ¿eh? Binominal, el único sistema que yo conocí que existió en el mundo era Chile. El tercer elemento me parece, el cuarto elemento de la legitimación, me parece a mí un elemento que es fundamental y donde tiene que haber un debate muy significativo. Y es cómo somos capaces de poder eliminar las barreras que existen para que haya una participación real de todos los ciudadanos. Y aquí está el tema de las leyes de cuota. Y yo quisiera decir que si bien es cierto, es fácil decir vamos a establecer leyes de cuota, hay una profunda diferencia en qué ley de cuota está hablando usted, señor. ¿Quiere una ley de cuota que diga que un 40% de las candidatos al Parlamento deben ser mujeres? Caso de Chile. Se introdujo la ley de cuotas, 40%, por primera vez en las elecciones que viene ahora en 90 días más, ley de cuotas, 40% mujeres, sí señor, por partido, para diputados y senadores. ¿Qué significa eso? Que en este momento, dado que la inmensa mayoría de los incumbentes son varones, los partidos andan buscando para llenar el 40% respectivo. Y normalmente el incumbente aspira a ser reelegido. Y en consecuencia lo que ocurre es que se buscan mujeres que en verdad no sean amenaza para nadie. Estoy hablando con absoluta crudeza. O sea, tenemos ley de cuota y se van a cumplir la ley de cuota. Va a haber un 40%. Me gustaría saber que vamos a tener un avance sustantivo respecto del porcentaje de mujeres que tenemos en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, y me temo que una ley de cuota en este sentido no es suficiente. Algunos partidos internamente en sus estatutos tienen una ley de cuota distinta. Para elegir las directivas partidarias, el número de mujeres participando al término de la elección debe ser un 40%. Y en consecuencia, si no alcanzan las mujeres elegidas por las reglas generales, las que están más abajo deben subir hasta llegar al 40%. Pequeña diferencia, ¿verdad? Entre 40% de candidatos o 40% de elegidos. Y esto me lleva entonces a un segundo tema, que está presente hoy en todos nuestros países latinoamericanos. ¿Y qué ocurre con otras minorías? Como por ejemplo minorías étnicas. ¿Qué pasa con los pueblos originarios en muchos de nuestros países? ¿Cuáles son sus niveles? Y entonces aquí de nuevo viene un tema muy interesante. ¿Vamos a tener un solo registro electoral? ¿O queremos tener un registro electoral diferenciado según origen étnico, de manera que si las etnias minoritarias quieren elegir representantes al Parlamento, lo elijan directamente? Cuando los amigos se instalan en Nueva Zelanda ya por el 1800, se instalaron mucho antes, claro, pero en el 1860 establecieron que iba a haber un registro electoral de los maorí, de las etnias originales, y que ese registro electoral iba a elegir 10 de los 100 miembros del Parlamento.
Fíjese usted, quiero igualdad de posibilidades, quiero que participen. ¿Se puede establecer un registro electoral separado? ¿O tenemos un solo registro electoral? Estos son los temas que van a estar en el debate de la integridad electoral futura. Porque es distinto decir, quiero que haya una participación de los pueblos originarios en el Parlamento, incentivemos que se eche lo otro, establecer una ley de cuotas por candidatos, o establecer una ley de cuotas porque hay registros electorales. No estoy diciendo nada nuevo, pero acá ustedes tienen un Estado federal y por lo tanto los gobernadores eligen directamente y hay los propios capitolios en los congresos respectivos. Y por lo tanto, el tema de la igualdad ahora, respecto de, vea usted lo que está ocurriendo, el debate que hay en este momento en España. Ese debate, ¿somos países y estados plurinacionales o pluriculturales? Pluriculturales, obviamente. En todos nuestros países hay distintas culturas provenientes de migraciones. Bueno, dicho sea de paso, como decía Carlos Fuentes, en América Latina somos todos migrantes. Unos migrantes llegaron hace, no sé, 20.000, 30.000 años, dicen que por el estrecho de Bering, otros dicen que por el sur últimamente, y en aquellos felices tiempos nadie pedía pasaporte en la frontera. ¿Verdad? Pero después llegaron hace 500 años los que venían de la península ibérica, después llegaron un poquito después los que venían y dieron origen al mundo afroamericano, etc. Y por lo tanto, ¿cómo somos capaces de poder tener a aquellos distintos sectores integrados en un sistema electoral adecuado? Y este me parece entonces a mí un tema central y muy importante. Y por lo tanto, acá tenemos y he tratado de colocar elementos que son centrales desde este punto de vista. Y dos elementos para concluir y no cansar. Primero, el que dije anteriormente, el de la democracia representativa versus la participativa. Y aquí, cuidado con la demagogia. Porque claro, en el mundo del futuro, ¿está de acuerdo usted con la decisión X del gobierno? Si está de acuerdo, marque el 1. En desacuerdo el 2, no quiere decir nada, marque el 3. Y quiere decir entonces que con este aparatito podemos tener plebiscitos día por medio. Y tener más plebiscitos que los amigos suizos que hacen plebiscitos hasta por los quesos. ¿Ah? ¿Qué tipo de quesos van a tener? Dicho esto, yo digo, y este es un tema muy crucial, la democracia va a tener que seguir siendo representativa. La diferencia es que usted respecto a determinados temas va a poder escuchar. Y más vale que escuche porque si no van a haber dificultades. Mire, yo estoy hablando de esto, no sé si esto se está transmitiendo, no quiero decir lo que me están mandando decir, si está por streaming, a los amigos chilenos respecto a qué hace este tío allá, ahora se fue a hablar a México. Y me están mandando a decir, ¿y por qué no lo hizo cuando fue presidente? Pero ese es un mundo real que está aquí para quedarse. Y entonces yo digo, ¿cómo usted hace? Ha habido un gran debate, aquí voy a pasar por un aviso comercial, ha habido un gran debate en Chile sobre la necesidad de una nueva constitución. Muy bien. Tanto debate que al final era la Asamblea Constituyente. Y yo dije, bueno, pero ¿y qué queremos hacer en la Asamblea Constituyente? Y se me ocurrió entonces establecer un sitio web en donde la ciudadanía pudiera decir qué constitución quería, directamente. Por cierto, había un grupo de constitucionalistas del más amplio espectro, de la derecha a la izquierda, encargado de que las preguntas se hicieran correctamente o que se explicaran las consecuencias políticas de instituciones que tienen un alto aplauso hoy día, alta legitimidad, por así decir. Mire usted, referéndum revocatorio, iba ganando lejos, 64%. Entonces le dije a mis constitucionalistas, ¿no creen que debiéramos hacerle ver a la ciudadanía las consecuencias de esto? ¿Cómo cuáles? Bueno, que esa va a ser una institución política, que hoy día en nuestros países no existe, salvo en Venezuela. Y creo que en un par de países más respecto a cargos menores, no de la presidencia, pero sí en los municipios. Referéndum revocatorio, muy importante. Pero usted ha pensado bien que si hay referéndum revocatorio y me eligen presidente por 5 años,
las medidas duras, impopulares que tengo que tomar, las voy a dejar para después de la mitad de mi periodo, porque dicen que a la mitad de mi periodo, un número de firmas, hay que hacer plebiscito y me pueden revocar. Es humano. En Estados Unidos, hoy día existe esta costumbre de decir ese one-term president, presidente de un solo término. Bueno, si todos tienen que ser reelegidos, porque quieren ser two-term president, bueno, automáticamente la noche que triunfa, en su cabeza, su programa, la mitad de las cosas difíciles las va a dejar después de la reelección en 4 años más. Hay ejemplos recientes que podríamos dar, ¿verdad?, sobre esto que estoy diciendo. Por tanto, ¿cómo explicamos el tema de democracia representativa versus participativa? ¿Qué más participativo? Lo elegí, usted me defraudó, mándese a cambiar. Participativo, mire usted, un número de ciudadanos, pedimos, plebiscito, todas las normas. Los amigos uruguayos tienen una norma por la cual, si un número de ciudadanos X pide que se derogue una ley, están obligados a hacer un plebiscito para derogar si el número de ciudadanos es significativo. Y esa ley se deroga solo si los que participan en la elección del plebiscito, en el plebiscito para derogar la ley, son más que el número de participantes en la última elección de esos parlamentarios cuya ley usted quiere derogar. O sea, han tomado resguardo, no es cualquier plebiscito. Y esto es muy importante. Este debate va a ser esencial para la legitimidad electoral del futuro. ¿Cuánta participación? ¿Cuánta representación? ¿Y cómo somos capaces de mediar de manera que sean elementos significativos y cuáles son los cuidados que se tienen frente a estas instancias? Y no puedo concluir respecto del tema de la legitimidad sin hacer una referencia a algo que planteó con mucha claridad Kofi Annan en su intervención, en donde él se hacía cargo de esta sensación de, como dicen los franceses, de malaise, de insatisfacción, de molestia, de indignación a ratos, que se vayan todos. La política, digamos, que está siendo una actividad no precisamente muy prestigiada. Y la sensación de que me da lo mismo a quien elijan. Y esto está teniendo lugar en el mundo desarrollado y también entre nosotros. Y creo que esto tiene que ver con razones muy profundas. En parte también porque hoy la comunicación es instantánea, producto de las nuevas tecnologías, y lo que estamos viendo es, de una parte yo diría, por un proceso globalizador muy intenso, que ha concentrado los frutos de este proceso, de su crecimiento que implica la globalización, en sectores de rentas muy altas de nuestros países, y hay muchos entonces que sienten que el sueño americano llegó a su fin. Quiero compartir una sola cifra con ustedes. Si usted nació antes de 1940, el 90% piensa que sus hijos van a estar mejor que usted. Si usted nació en 1950, 60, 70, entonces va aumentando el número de generaciones que piensan que sus hijos van a estar peor que usted. Y cuando llega a los nacidos del año 80, la mitad piensa que sus hijos van a estar peor que usted. Es brutal, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se hace cargo usted? ¿Qué es lo que usted le pide a la sociedad, a la organización de las instituciones, al aparato del Estado, para volver al sueño americano? ¿Eso es viable? Entonces, usted puede explicar muy bien qué es lo que pasa en Estados Unidos con las elecciones últimas, qué es lo que pasa con las elecciones recientes en Francia, y el señor Macron entonces tiene un resultado absolutamente imposible de prever, que alguien que está fuera de todo el sistema político gana la elección, y qué decir de los amigos ingleses con el Brexit y la situación en que están. Y de nuestro punto de vista, América Latina, hagámonos cargo que buena parte de nuestros países, afortunadamente, son países de ingreso medio.
El veranito de San Juan, sea porque sabíamos manejar bien la economía, sea porque sabíamos focalizar bien el gasto, lo concreto, sea porque los productos, las commodities fueron en alza, disminuimos fuertemente los niveles de pobreza. Pero esos decenas de miles, millones de latinoamericanos que dejaron atrás la pobreza, sienten que ellos son los que se pusieron de pie con su esfuerzo. En mi país hoy, de 10 jóvenes en enseñanza superior, 7 son primera generación en su familia. Mira el cambio, 7 primera generación que llegan a educación superior. Lo único malo es que hay que pagarla. Y entonces salgo a la calle a protestar porque dígame usted qué país vivo, que mi hijo quedó en educación superior, dio las pruebas, tuvo capacidad y hasta ahí llegó. Entonces, hay acá un cambio, producto de que tenemos ingresos distintos. Entonces, allá reclaman porque ya vemos que el sueño americano viene en declive. Acá reclaman porque ven que tienen demandas crecientes, que es lo que nos decía Kofi Annan. ¿Cómo se escuchan estas demandas y cómo se resuelven? Y este tema entonces, la democracia, tiene que ser una democracia que funcione, para decirlo en español, que deliver. Está en condiciones de deliver, está en condiciones de entregar la democracia a aquello que la ciudadanía nos demanda. ¿Y cómo entonces esta legitimidad democrática electoral es cuáles son las respuestas? Y este es un mundo nuevo. Y ese mundo nuevo requiere entonces respuestas nuevas. Y si no hay respuestas nuevas, por perfeccionados que sean los sistemas electorales, la sensación va a ser que aquellos que fueron elegidos no traen la respuesta adecuada. Y entonces, claro está, en este seminario, no me cabe duda, vamos a avanzar en la integridad electoral de América Latina en buena hora. Pero digámoslo, que probablemente la respuesta a esta sensación de malestar que tenemos en nuestra América Latina también, entonces creo que eso requiere un pensamiento común que tenemos que hacer entre nosotros aquí en América Latina. Las recetas del norte o de los más desarrollados no dan para los problemas que hoy tenemos, pero sí creo que en la legitimidad de nuestros sistemas van a estar en la medida que los elegidos puedan dar respuesta a las demandas por las cuales ellos fueron elegidos. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Estamos un poco colgados de tiempo, pero hemos recibido varias preguntas, algunas de ellas sobre el voto obligatorio o sobre las nuevas tecnologías, que yo creo que usted ya cubrió, pero hay un tema que creo que valdría la pena que si pudiéramos escuchar qué piensa, el papel de los medios en la democracia, en la integridad electoral. La pregunta concreta es, ¿deben los medios identificarse con candidatos o deben de abstenerse de hacerlo? Bueno, una pregunta difícil, porque normalmente el que está en la actividad pública, normalmente piensa que tiene ideas tan brillantes que comunicar, y desgraciadamente los medios son incapaces de la brillantez de uno transmitirla adecuadamente. Y entonces, claro, hay una relación un poco tensa, ¿no? Pero mire usted, no, las cosas que yo he dicho, pero no aparecen como me gusta. No, más allá de aquello, ¿verdad? Lo que sí me parece muy importante es que es algo tan fácil de decir y tan difícil de hacer. ¿Cómo podemos distinguir, cuando hablamos de los medios, los hechos de la interpretación de los hechos? Que son cosas distintas. Los hechos se presenta un proyecto de ley que quiere 1, 2, 3. Otra cosa es que yo interprete que ese proyecto de ley que propone 1, 2, 3 está hecho en beneficio de este sector o de este sector. Y por lo tanto, ¿cómo se hace? Y me gusta un poco el sistema anglosajón, en donde los medios se dan el lujo de en un editorial explicar por qué creen que frente a esta elección es mejor elegir a A que a B. Y dan sus razones. Pero tratan de hacer una distinción
Cuando dan noticias, noticias. Lo otro son análisis de noticias. Y esa es la interpretación del medio o del que escribe en el medio con su nombre y apellido. Entonces, claro, creo que es tan fácil. La crítica que yo haría es, cuando en el titular usted interpreta. Cuando en el titular usted interpreta. Porque si usted dice, voy a subir los salarios porque se han quedado atrás, porque ocurre que la inflación ha sido tanto y los salarios tienen que ajustarse. Esa es la explicación del gobierno. Afligido el gobierno, se sabe derrotado, aumenta salarios para ganar la próxima elección. Hermoso titular, ¿verdad? Pero es un poquito interpretativo. ¿Ah? Entonces, ¿cómo se hace, yo diría, esto? Y yo sé que es muy difícil poder ser preciso en esto. Lo segundo, es obvio que siempre detrás de un medio hay alguien que es el dueño de aquel. Y claro, alguien podría decir el viejo dicho que el que pone la plata ordena la melodía. Pero me gustaría pensar, en cambio, que es posible, precisamente porque los medios son tan importantes en nuestros sistemas democráticos. Y por lo tanto, es tan fácil saber cuándo usted está o no está en un sistema democrático. Y respondo con una anécdota antigua. Estamos en el año 88, camino ya a la elección presidencial después de haber derrotado a Pinochet en el plebiscito. Y entonces hay una reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa en donde el tema es, por cierto, libertad de prensa. Y hay un debate y se invita entonces a alguien que era partidario del gobierno, en ese momento de Pinochet, y otros que éramos partidarios de la oposición, que era yo. Y estaban todas las cámaras de televisión, aquí como están presentes las que nos acompañan esta mañana, y tan pronto habló el representante de gobierno, y estaban todas las cámaras, y todas las cámaras actuaron como corresponde. Y ahora entonces va a participar Ricardo Lagos en representación de papá. Y todos los amigos que estaban con las cámaras, tomaron las cámaras, se las echaron al hombro y se mandaron cambiar. Entonces yo dije, bueno, no tengo nada más que agregar. Está claro lo que es la libertad de prensa en Chile. Los amigos que vienen acá se acaban de ir. Bueno, era el Chile del 89, ¿verdad? Era demasiado obvio lo que estoy diciendo. Pero creo que el tema es no solamente que se cubra, y el tema de la objetividad es el tema más complejo, pero creo que si somos capaces de distinguir entre hechos e interpretaciones, a lo mejor es un camino por el cual podemos avanzar. Pero lo que sí me parece es que, y desgraciadamente no alcancé a entrar, que es el tema de dinero y política. Creo que en verdad el sistema adecuado es entender que el dinero para los sistemas democráticos debe provenir de recursos públicos. Hubo un gran debate en Chile sobre si podía haber aportes privados y si podía haber aportes privados de la empresa. Y yo me permití decir algo que sigo pensando que es lo correcto. Una empresa está para cumplir un conjunto grande de factores, pero una empresa es una persona jurídica. Las personas jurídicas no piensan políticamente. Las personas jurídicas no piensan políticamente. Quien piensa políticamente es el ciudadano. La política pertenece a los seres humanos, a personas naturales. Con esto pensamos. Otra cosa distinta es que el dueño de una empresa, por cierto, tiene todo el derecho a pensar y decir lo que piense, pero la empresa como tal, no. Y por lo tanto yo creo que una empresa como tal no debe hacer aportes y la relación debe ser tajante. Puede usted poner un límite a las empresas. Ahora, yo sé que siempre que establece estas normas hay formas de dar vuelta a la ley, ¿verdad? Los Political Action Committee en Estados Unidos, todos sabemos a dónde han conducido. O sea, creo que tiene que haber una muralla entre dinero y política que es indispensable. Y a lo mejor eso implica entonces entender que el costo de una democracia es financiar también campañas electorales. Me gusta mucho el sistema inglés.
hay un límite máximo que usted puede gastar en la elección. Y leí en la prensa, no sé si será efectivo, que un señor con una gran fortuna donó 1 millón de libras a determinados candidatos de un partido y el partido tuvo que devolver del 1 millón de libras 950.000, porque si no se habrían excedido en el gasto. Creo que es una buena forma de poder abordar el tema de dinero y política. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, presidente. Vamos muy colgados con el programa, entonces suspendemos ahora y pasamos a la siguiente actividad, que es la conferencia de prensa. Muchas gracias.